Muy buenos días. Hoy comenzamos con la epístola de Pablo a los Gálatas. Él es el autor también de esta carta del Nuevo Testamento y se cree que fue escrita por ahí por el año 49-50 después de Cristo y continúa un poco como en el espíritu de cómo le escribió a los Corintios y plantea también dos preguntas de un hecho fundamental para el mensaje del Evangelio. No es que necesariamente aparezcan estas preguntas, sino que en términos de el tema que toca esta carta, que es la salvación por gracia mediante la fe. Y la primera pregunta sería, ¿es la fe en Jesucristo como Señor y Salvador el único requisito para la salvación? ¿Se requiere obedecer ciertas costumbres y leyes judaicas del Antiguo Testamento para obtener la salvación en Cristo? Parece que Pablo presenta este tema en esta carta antes de que este asunto se debatiera en la iglesia de Jerusalén y que la iglesia finalmente tomara su posición final. El propósito de esta carta es que Pablo, al saber de que ciertos maestros judíos estaban inquietando a los que recién conocían la palabra del Señor, ya que les estaban imponiendo la circuncisión y también aspectos relevantes de la ley mosaica, más bien como un yugo. Entonces, él planteaba que la iglesia no ponía tales requisitos y que la gracia de Dios en Cristo era lo necesario para establecer ese pacto de fe entre el Señor y el nuevo creyente. Y también escribió esta carta para reafirmar con claridad que el creyente recibe el Espíritu Santo y se le imparte vida espiritual mediante la fe y solo mediante la fe en el Señor Jesucristo y no mediante la fidelidad a la ley del Antiguo Testamento ni a ningún aspecto religioso. Esta epístola se plantea como 4 características principales. Es una de las cartas en defensa del Nuevo Testamento con más énfasis en la naturaleza esencial del Evangelio. Su tono es agudo, intenso, urgente, ya que Pablo trata con adversarios que están en error. Reprende a los Gálatas por su incredulidad. Sí, reprende. Segundo, es la segunda carta después de la segunda de Corintios en referencias autobiográficas. Tercero, esta es la única epístola en que Pablo se dirige explícitamente a una pluralidad de iglesias, se podría decir. Y cuarto, contiene una lista del fruto del Espíritu en el capítulo 5, versículos 22 y 23, y también el más extenso catálogo en el Nuevo Testamento de las obras de la carne. Aquellas obras que se manifiestan cuando el Espíritu no ha sido despertado por el Espíritu del Señor, por su presencia en la vida del cristiano. Y dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, las iglesias de Galacia. Así comienza esa carta. Y en el versículo 6 les dice que no hay otro evangelio. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas,
Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa condenado por Dios. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Un evangelio diferente, falsos maestros, personas enseñando un evangelio totalmente diferente. Eso es lo que Pablo está resguardando a la iglesia y dice que perturban el evangelio. Es necesario que el cristiano conozca la palabra para que no sea perturbado con evangelios diferentes. Ya desde el versículo 11 empieza a hablar acerca del ministerio. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué impactante que Pablo esté diciendo esto. Yo lo he enseñado otras veces a través de este mismo medio, que a él se le presentó Jesucristo en persona cuando iba camino a Damasco a buscar a más cristianos para encarcelarlos y quizás quitarles la vida. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí están los datos autobiográficos que mencionaba en la introducción. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi padre, de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, de los no judíos. No consulté enseguida con carne y sangre, o sea, no habló con personas. Esto es importante, cuando uno cree en Jesucristo ya no es un tema de personas. Alguien a uno le habla, pero la fe que se produce y el creer y que viene su reino, eso es algo tan sobrenatural que aquí dice, no hablé con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Pablo contando de su vida. Toda persona que cree en Jesucristo tiene mucho que contar, tiene mucho que compartir el Evangelio, porque los tiempos se acortan. Que Dios los bendiga.